Yo, sí, pero bueno, vámonos a la entrevista. Ya está con nosotros Marcela Villalobos, esperando para el rollo de. Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Tenemos con nosotros a Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México e integrante del colectivo Seguridad sin Guerra. Marcela, gracias por estar con nosotros. Qué privilegio. 100,000 desaparecidos, seguridad, el ejército, todo eso está detrás de estas cifras. ¿Cómo estás? Hola, qué gusto saludarles. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí es una cifra desesperanzadora, por decirlo menos. La verdad es que llegar al registro, porque no sabemos realmente cuántas personas desaparecidas sean en nuestro país. O sea, sabemos que al menos registradas son 100,000 personas desaparecidas. Y dimensionar eso, intentar dimensionar el horror que significa no solo 100,000 personas desaparecidas, sino más de 100,000 familias buscando a esas personas, y como bien decías, lo que está detrás. Pues un poco citando el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. En el mismo informe el comité recomienda, que esto ya se había recomendado desde otros organismos, incluso de derechos humanos internacionales, pues repensar el modelo de la estrategia de militarización de la seguridad pública, que a partir de que inició de manera mucho más profunda, digamos, con el Felipe Calderón, pues no ha hecho otra cosa más que elevar la violencia y algunos índices delictivos como justamente como las desapariciones, que pues sin duda es un terrible flagelo, no solo para las personas que lo viven, sino para la sociedad en su conjunto. Marcela, ¿tú conoces modelos distintos en otros lugares del mundo que hayan arrojado mejores resultados o disminuido este problema? No, por supuesto, hay muchísimos modelos en el mundo. De hecho, nosotras en Latinoamérica venimos arrastrando una historia justo de dictaduras militares en Argentina, en Chile, y obvio no quiere decir que eso esté pasando en México, porque bueno, estamos, es diferente pues hablar de esa historia en nuestra región, y sin embargo todas esas regiones han transitado, o todos, digamos, en el mundo se ha transitado a modelos civiles y no militaristas. Lo que estamos viviendo en México sin duda sí sigue siendo un modelo que pide al ejército, digamos, salir a las calles a combatir, incluso hasta este lenguaje bélico, ¿no? De combatir, de atacar al enemigo, en fin, cuando no estamos en guerra. Lo que hemos dicho desde Seguridad Sin Guerra siempre es que las Fuerzas Armadas están entrenadas para la guerra, están entrenadas para matar, y eso que sabemos que sucede, ese abuso en el uso de la fuerza, incluso no seguir los protocolos de uso de la fuerza, pues hace que el índice de letalidad evidentemente sea altísimo, mucho más alto que en otros lugares. Entonces, el no tener un modelo de seguridad civil, que por supuesto existen mejores prácticas y muy buenas prácticas en la región y en todo el mundo, pues justo ha hecho que pues acudamos a un modelo, digamos, más punitivo, represivo, ¿no? Que utilice estas fuerzas armadas para tratar de unirlas, el combate, digamos, como empezó pues al narcotráfico. Pero lo que hemos visto es que no solo no ha funcionado, sino que ha incrementado incluso las violencias que se viven en el país. O sea, no es solo el uso de la fuerza o el uso de armas, por ejemplo, contra presuntos delincuentes, ¿no? Sino es que también los mismos grupos organizados se arman de la misma forma en la que está armado el ejército. Entonces empieza como esta espiral sin fondo, y no solo eso, sino que también atravesamos pues un clima de impunidad casi absoluta. O sea, sabemos que en México es más del 95% de impunidad, y un sistema pues también de justicia debilitado, ¿no? Y también pues contextos de macrocriminalidad que estamos también viendo en nuestro país, y que pues justamente se tienen que abordar otras vías. La misma Constitución, al crear la Guardia Nacional en el transitorio quinto, hablaba del retiro paulatino de las Fuerzas Armadas, y en el séptimo justo del fortalecimiento de las fuerzas civiles y de las policías civiles, y es pues un poco por lo que apostamos, entre muchas otras cosas.
Marcela, pero en este estado cuasi de guerra en el que estamos, al que México responde con argumentos guerreros también, activando la militarización, desactivando la parte civil de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, nos han dado algunas aproximaciones a diagnósticos, por ejemplo, homicidios dolosos, nos dicen, pues son enfrentamientos entre el crimen organizado, el robo a vehículos, pues también es parte de este corporativo que ya forma el crimen organizado, amparado en ese rasgo del Estado mexicano que ya mencionabas que se llama impunidad. Pero para las desaparecidas y los desaparecidos, que son jóvenes, que cada vez son más mujeres las que desaparecen, ¿cuál sería este acercamiento a un diagnóstico? ¿Por qué nos está sucediendo? Pues sí, no, de hecho incluso me atrevería a decir que en general todo, o sea, no solo, o sea, hablar de que los homicidios son únicamente entre grupos del crimen me parecería hasta no evidenciar o no visibilizar a todas las víctimas de este país, que es casi o sea, se cuentan por cientos de miles las víctimas en este país. Y las personas desaparecidas igual. Desafortunadamente, pues sí, hay contextos diferenciados en cuanto a la desaparición de infancias, adolescencias, mujeres y hombres, y sabemos que entre las víctimas del país, pues también hay varias, la mayoría son hombres jóvenes, y como bien decías, pues muchas mujeres están ya desapareciendo y también han sido víctimas de homicidio, pero de manera diferenciada. Justo un informe de la organización Intersecta, que es parte también de Seguridad Sin Guerra, presentó este informe, Las Dos Guerras, en donde justamente narra cómo a partir de contra las drogas, pues incrementó también el asesinato de mujeres en el espacio público y por arma de fuego. Antes era más en el espacio privado, ahora cambia esta dinámica, igual con las personas desaparecidas, incrementa en otras regiones, y también vemos pues una serie de atrocidades que antes no era tan común, y que esas atrocidades pues también llevan incluso hasta la indolencia por parte de las autoridades. Son atrocidades que incluso también la organización Causa en Común ha documentado, como masacres, tortura, ejecuciones a periodistas, a personas defensoras de derechos humanos. En fin, hay una serie de cuestiones que estamos viendo en nuestro país y que nos atraviesan de múltiples maneras, y que sin duda pues esta estrategia ya vemos que no funciona. Hay que transitar a otros modelos de seguridad, pero también de la mano de un enfoque de derechos humanos, evidentemente, pero también viendo la diferenciación entre las regiones y el fortalecimiento, por supuesto, de las fuerzas civiles a la par de el modelo de justicia, ¿no? Marcela, ¿qué país te parece que ha sido exitoso en este tránsito? Bueno, hay varios ejemplos. No me atrevería a decir que hay un solo modelo, porque hay múltiples, y además, sobre todo en el tema de seguridad, que son bien complejos los casos, ¿no? Al final se tiene que abordar lo que siempre hemos dicho, ya hacer un diagnóstico desde lo local, porque no es lo mismo incluso en los mismos municipios colindantes, no es lo mismo hablar de Lagos de Moreno que de Guadalajara o que de León, que incluso tan colindantes, ¿no? Hay que tener un diagnóstico preciso y profundo. Entonces, sí hay que ver cuestiones que funcionan, por ejemplo, en temas de policías. Bueno, la policía de Nesa es un claro ejemplo, la policía en su momento en Escobedo, en Nuevo León, en fin, hay varios ejemplos de policías, incluso en la región. Bueno, en Brasil se han documentado una serie impresionante de casos de buenas prácticas que han surgido desde lo local y también acompañados con modelos de pensar en seguridad no solo desde el aparato represor y punitivo, sino desde un aparato mucho más transformativo, desde que vea desde las estructuras, las violencias estructurales y las vulnerabilidades incluso que hay, por ejemplo, para el reclutamiento forzado, que sabemos que es otra de las consecuencias, digamos, de la desaparición de personas en el país, que además también está atravesada por otro tipo de condiciones, como las personas en situación de migración, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí, pues sí, dependiendo de la zona, de la situación, Colombia misma, por ejemplo, en fin, yo creo que hay muchos ejemplos para nombrar, y bueno, yo creo que podríamos hablar aquí, pero creo que nos tardaríamos bastante tiempo, pero sí creo que hay buenos ejemplos en el país mismo que están documentados y que hay que revisar de cerca también.
Bueno, lo que nos dejas en claro es que la estrategia, si le podemos llamar así, que pusimos en marcha no está funcionando, que la militarización entraña más riesgos que beneficios. Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, muchas gracias, un privilegio haberte tenido con nosotros y por ahí te buscaremos otra vez. Claro que sí, gracias a ustedes y bueno, pues que sigan poniendo estos temas al centro, es bien importante. Un abrazo. Un abrazo para ti, gracias.